¿Qué tal, amigos? El Giro de Italia nos ha vuelto a regalar hoy otra magnífica jornada de ciclismo y no era una etapa que estuviera especialmente diseñada para hacer daño, aunque es verdad que después de la crono, sobre todo después del tremendo esfuerzo que algunos tuvieron que realizar contra el crono, la jornada escondía su trampa. La trampa no estaba en el recorrido, que a la vista de todos estaba, ese final escarpado, complicado, con un puerto de segunda categoría, muy cerca de meta, la rampa que conducía a la propia línea de llegada, todo eran aditamentos necesarios como para que pudiera haber movimientos o pelea entre los grandes, siquiera fuera por la bonificación del kilómetro Red Bull, por la bonificación en línea de meta. La trampa se llamaba San Pellegrino. Y no porque no se vea, un puertaco de 13 kilómetros, de enorme dureza, que el Giro recuperaba veintitantos años después, en el 2000 creo que fue la última vez en que se subió este Apenino. Y ahí, amigos, no es que haya pasado gran cosa. Ahí se ha castigado tanto a la gente que al final se han visto muestras de flaqueza en dos corredores como Ayuso y como Roglic, que han penado para llegar en el grupo de cabeza, en el selecto grupo de cabeza encabezado, empoderado, diría yo, por Isaac del Toro, aunque la victoria de etapa le ha correspondido a Richard Carapaz. Y ahí hay que hacer la primera inflexión, porque estamos hablando de un nombre de oro, nunca mejor dicho, en tanto en cuanto tal medalla consiguió en los Juegos Olímpicos, sino de un ciclista que hoy ha vuelto a demostrar que no conviene olvidarse de él, primero por las condiciones, segundo por el carácter, ¿no? Ha ganado la etapa de una manera brillantísima, atacando en el último en la última colina, 9 kilómetros de línea de meta, y haciendo un solo pese a la oposición de los grandes que venían detrás con el cuchillo entre los dientes, y entre ellos el propio Isaac del Toro, para sumar 6 segundos de bonificación, porque la malla rosa ha salido beneficiada de una jornada en la que han podido ocurrir algunas cosas más, insisto, como consecuencia de que no todos recuperan igual de un esfuerzo y como consecuencia del castigo que infligió a la carrera el ascenso al Alto de San Pellegrino. Bueno, ahora hablamos de todo eso, de las consecuencias de la general y de la victoria de Richard Carapaz. Bueno, lo primero es decir que el Giro de Italia sigue hablando castellano, español, porque primero fue Ayuso, luego fue Del Toro en Siena, a pesar de que fuera batido in extremis por Wout van Aert. Ahora es Richard Carapaz. Creo que la representación está hablando lo suficientemente fuerte como para considerar que ellos son los grandes protagonistas de la carrera, y no nos cabe ni la menor duda en el caso de Ayuso y en el caso de Del Toro, pero tal vez podía caber alguna duda en lo concerniente a Richard Carapaz. Las ha despejado por completo y apunto otro nombre, el de Egan Bernal. Porque Egan Bernal ayer sufrió efectivamente una caída que fue muy mala, la vimos en vídeos gracias a un aficionado después de acabar la etapa, etcétera, porque no había transcurrido la noticia y la verdad es que tuvo suerte, entre comillas, porque, hombre, perdió tiempo, claro que perdió tiempo en la crono, pero salió bastante indemne, como se demostró en el final. Perdió mucho tiempo en la primera toma de referencia y luego acabó bastante notablemente, y sobre todo hoy ha vuelto a ser actor, y lo está siendo durante todo el Giro de Italia. Tal vez no está en la mejor situación emplazado, pero tampoco está nada mal. Y no digo que tapado, porque primero luce con donaire y orgullo el maillot de campeón de Colombia, pero por otro lado está exhibiendo unas piernas y una actitud en carrera que le avalan. Yo creo que hoy la otra nota positiva de la jornada también ha sido ver a Egan Bernal, primero sin consecuencias de la caída, sin golpes, sin quebrantos físicos, y luego con esa actitud ofensiva que le llevó a atacar en San Pellegrino. Faltaban 90 kilómetros para la línea de meta y allí movió ficha, por lo menos para probar, aunque la reacción de la mayoría fue inmediata. Todo en ese sentido ha sido positivo, pero dejadme que me recree un poco en la figura de Richard Carapaz, porque, en fin, ha vuelto a escribir una página importante en el Giro, un corredor que está, de alguna forma, matrimoniado con el Giro de Italia. Allí consigue aquella su primera victoria fantástica en Montevergine, en el año anterior, en el 2018 fue, ¿no? En el año anterior, al 2019, cuando consigue ganar la carrera rosa, en cierto modo por sorpresa. No vamos a contar la historia de Richard Carapaz, pero sí a decir que llevaba una temporada bastante floja. Entre unas cosas y otras, como les pasa a todas, y había sus dudas de cómo podía rendir en un Giro, que era su carrera y que había preparado a conciencia. Bueno, pues ya nos ha despejado, al menos a priori,
después de un dubitativo comportamiento contra el crono, que no es su fuerte, que está ahí con los mejores y que cuando le llega la oportunidad la aprovecha. Y ha ganado como un campeón. Ha ganado como ganó el oro en los Juegos Olímpicos, arrancando con esa explosividad que tiene y haciendo sonar a la locomotora del Karachi para lograr una victoria muy bonita por un lado y muy productiva por otro. No es lo mismo ganar una etapa. Ganó desde el Tour, que no ganaba desde el año pasado, cuando ganó la etapa en el Tour de Francia. No es lo mismo ganar una etapa que ganar una etapa cuando estás entre los mejores e incluso estás empezando a levantar la mano pidiendo vez para disputar la carrera, ¿no? Hoy ha conseguido 10 segundos en la meta y 10 segundos de bonificación que de alguna manera restañan la herida, la hemorragia importante que sufrió en la crono de ayer. Y sobre todo apuntan su condición y su estado de forma, que creo que es lo más positivo, sin duda, a sacar de esta jornada brillante. Lo otro ha sido la etapa en sí, porque pensábamos cuando vimos la fuga que se monta en San Pellegrino después de un ataque de Fortunato, buscaba el Gran Premio de la Montaña, se lleva por detrás, arranca Puls, arranca Tiberi, arranca Luc Plap, el ganador el otro día, arranca Pello Bilbao. Había muchos vatios y muchos quilates en esa escapada que caza rápidamente a Fortunato y que abre camino. Abre camino, pero no lo suficiente. San Pellegrino estaba a mitad de recorrido. Allí coronó Fortunato, allí se movieron estos y ahí se movió Egan Bernal, sacudió el manzano. Fantástico, no pasó nada. Bueno, sí pasó. Alguno enseñó la patita de la debilidad, pero a fin de cuentas quedaban 93 kilómetros para la línea de meta. Estaba justo en el ecuador de la etapa de los 186 kilómetros que tenía el recorrido. Y todo hacía presagiar en parte a que esa fuga con tanto nivel iba a llegar. Eran corredores muy importantes, les quedaba una parte final del recorrido que se adaptaba a sus características de escalador. Fortunato, de hecho, se sacrificó en parte por su compañero de equipo Wout Poels, que viene de ganar, recordemos, el Tour de Turquía este año, hace bien poco. Y en una palabra, que esa fuga nos daba pie a pensar que íbamos a ver dos etapas, ¿no? Primero la victoria por la etapa de los fugados y luego la victoria por los segunditos, por alguna diferencia, por algún corte entre los grandes favoritos en un final tan explosivo. Si no hubiera habido San Pellegrino, estoy seguro de que la gente hubiera llegado bastante más fresca y no hubiera pasado nada, porque el Porto eran 5 kilómetros y no llegaba al 6% de desnivel. Pero la gente venía tostada de la jornada de ayer, que hace mucha mella la crono, aunque no lo parezca, y del movimiento y del ritmo de la etapa de hoy. Y hubo después otro detalle importante, y es que en lugar de dejar ir la fuga, UAE mantuvo un ritmo constante. Desde el primer momento, no les dejaron llegar a los 3 minutos nunca, los tuvieron ahí entre 2 minutos, en un momento determinado los bajaban, y a medida que se iba acercando el territorio hostil, el territorio comanche, ya empezó a dar la sensación de que la fuga no las tenía todas consigo. Y ahí olió sangre Lidl Trek. Y ahí olió sangre Education First. Y ahí olió sangre el equipo de Tom Pidcock. En fin, corredores que por su punch podían conseguir la victoria de etapa, atacar en el tramo final. El caso es que UAE mantuvo el tono, que apareció impresionante Mads Pedersen con su malla chiclamino sacrificándose y metiéndole un mordisco descomunal a la diferencia en beneficio de su líder Ciccone, y en resumidas cuentas, que un abrir y cerrar de ojos, prácticamente no habíamos llegado al puerto, a la última colina, y la diferencia se vio reducida a la nada, momento en el que ataca Richard Carapaz, aprovechando ese parón justo que se produce cuando se produce la fusión, cuando llega la fusión del pelotón, y dando una exhibición extraordinaria en los 9 últimos kilómetros. Y dejo para el final el último movimiento, bueno, también por seguirlo de alguna manera cronológica. El movimiento de Isaac del Toro. UAE, sabiendo que Carapaz estaba a 2 minutos en la clasificación general, no era tan peligroso de coger algunos segundos, mantuvo ahí un ritmo bastante notable con Maika, con McNulty, y en ese momento no se aguantó más, impetuoso y con unas piernas que tiene fantásticas, Isaac del Toro arrancó. Pero a rueda salieron rivales como Egan Bernal, salió Tiberi con Caruso inmediatamente detrás de él, salió Egan otra vez espléndido, salió Simon Yates, salió Ciccone, y los que fallaban atrás eran precisamente Ayuso y Roglic. Ayuso, de hecho, se abrió porque no pudo seguir el ataque y permitió a Ilner Rubio, que es el que verdaderamente cierra el hueco, además de tal vez con algún aviso de dónde vas, Isaac, que al final estás llevándote por delante opciones del equipo. No lo sé. De hecho, hubo unas declaraciones, no, hubo
una charla al final que captaron las imágenes de Mauro Gianetti muy serio con Del Toro, después de acabar la etapa en el podium, detrás del podium, como haciéndole ver que hay que correr con un poquito más de tiento, no vaya a ser que por arañar unos segunditos pocos, porque estábamos ya en los 8 últimos kilómetros de etapa, podía haber dado al traste con las opciones y haber metido, no sé, a otros favoritos, como eran Bernal, o como era Tiberio, o como era Ciccone, o como era Simon Yates, que me quedo con la copla, porque le he vuelto a ver, ayer hizo otra buena crono en las primeras posiciones. En fin, fue más el gesto, pero pudo ser también el tiempo, porque la lectura final que se saca, independientemente de los intereses o de cómo quiera manejar el UAE la situación, es que Del Toro tiene unas piernas formidables. Lo dije el primer día y lo sigo pensando, esa es mi reflexión. Iremos analizando cada día cómo va este duelo entre los dos y con el resto de los rivales, ¿no? Creo que en UAE es lógico que sean ponderados. Se están viendo un Del Toro al que estamos viendo todos insultante. Pero es un Giro, quedan 4 etapones de altísima montaña, no conviene perder otra baza, no conviene darle ventaja a otros rivales porque nadie tiene la absoluta certeza de que Del Toro, vaya a acabar en plenitud la tercera semana. Ojo, tiene unas piernas formidables, da una sensación de estar en una forma fantástica, pero el Giro es el Giro y es verdad, y conviene correr con la prudencia y con la estrategia necesaria. Y quiero hacer un apunte en torno a Primo Roglic, porque otra vez no ha estado bien. Y es verdad que, bueno, habrá quien piense que va corriendo con cuidado y con... No nos engañemos. Primo Roglic no está bien. Lo que no quiero decir que no vaya a estar bien cuando llegue el final. Ha tenido 2 caídas, ha sufrido, pero no está bien desde el primer día. Desde el primer día que no es capaz de salir a por Ayuso en la etapa de Tagliacozzo que gana el corredor español. Desde el día del Esterrato, bien es verdad que por la caída. Ayer estuvo bien, porque la caída le podía haber damnificado. Bueno, ¿por qué está regular? No lo sabemos. Puede ser que la caída, pero en general arrastra un rendimiento que, digamos, no está al nivel de ese corredor que no hubiera perdonado una etapa como la de hoy, acabado el 12, que no hubiera perdonado la etapa ni las bonificaciones del día de Ayuso y no cogió bonificaciones, terminó el 4º. Creo que son lecturas que dan para pensar que, más allá del problema del equipo, que también cumple su función, pero de momento no lo ha necesitado tanto. Lo puede pagar el bajo rendimiento de Red Bull Bora en la última semana cuando haya situaciones de carrera conflictivas, pero ahora él más o menos, hoy tenía ya Pellizzari y al final se ha podido defender como ha podido. No es el problema del equipo, es él. Él no es un corredor que perdone bonificaciones ni victorias de etapa en momentos cumbres. Sabrá lo que está haciendo y, repito, sería un error grave desconfiar de Primo Roglic. Analizar lo que ha hecho hasta ahora es obligado. Desconfiar de él, de un corredor que ha ganado ya 5 grandes vueltas, que tiene oficio, experiencia y clase para regalar, sería un manifiesto error de sus rivales. Estará vivito y coleando, seguro que sí. La clasificación de la etapa. Ganó Carapaz con 10 segundos de ventaja sobre Del Toro, Ciccone, Pidcock, Bernal, Tiberi, Ayuso, Rubio, Derek G, Ulissi, Caruso y Roglic ya en 10º lugar. Entraron unos 20 corredores con unos 20 segundos y luego ya hubo mucha gente que llegó tardísimo porque San Pellegrino pasó factura a muchísimos corredores del pelotón, aunque no desde luego a Mads Pedersen, ¿no? Otra vez ha tenido una actuación brillantísima y lo digo de cara a las jornadas que viene, que puede ser protagonista. La general, 6 segundos que gana Del Toro por las bonificaciones, ahora Ayuso está a 31, Tiberia 1.7, Simon Yates a 1.9, Roglic a 1.24, Carapaz a 1.56, Ciccone a 2.9, McNulty a 2.16, Adam Yates a 2.33, Aresman a 2.33 y Bernal inmediatamente detrás a 2.39. Hemos pasado al ecuador de la carrera. Hoy precisamente el paso de San Pellegrino era el ecuador de la etapa y el ecuador de la carrera, pero estaba a mitad de la etapa 1/10 y son 21. Así que sería conveniente empezar a pensar, y creo que hoy lo ha desvelado la jornada y el Alto de San Pellegrino, que es verdad que queda mucho por recorrer, pero que también se ha recorrido bastante. Y eso va pasando factura y haciendo mella, y la capacidad de recuperación empieza a ser importantísimo de cara al desenlace de la carrera. Mañana tenemos esa jornada que estamos viendo ahí, entre Módena y Viadana d'Olio. Es una jornada que tiene pues el perfil idóneo para una fuga.
Dos Puertos, un perfil muy quebrado en la primera parte del recorrido. Hay 1.600 metros de desnivel, son 172 kilómetros, pero observamos cómo esos últimos 70 kilómetros prácticamente a meta son planos, con lo cual es muy probable que los velocistas controlen la carrera, salvo que haya mucha artillería en la fuga, que bueno, seguro se va a montar en el inicio de la etapa, o que estén los Pedersen y Van Aert, que también no lo intentaron. Hablaba de Mads Pedersen y no ya solo por situarle como favorito, sino por alabar su trabajo y el trabajo del equipo de Lidl Trek. Creo que no puede quedar en un segundo plano. Han ganado 4 etapas. Y hoy ver a Pedersen trabajando, castigándose una barbaridad, pensando en que mañana, pasado y para el otro, ahora nos quedan 3 días en los que puede haber sprints o llegadas de corredores que no necesitan ser escaladores, le da un mérito enorme al equipo por la actitud y al corredor en particular por su humildad para ejercer de plebeyo y con la malla Chiclamino incluso dar la exhibición que hizo hoy para recortar en buena medida. Él fue el principal culpable, pero vamos, con diferencia, de que no llegara la fuga de Quintana, de Bilbao, de Puls, de Fortunato. En resumidas cuentas, de Plap, de que no valiera lo que en principio parecía cantado. Y mañana tiene un test importante y seguro que puede acusar el esfuerzo del día de hoy. Y sin embargo lo ha hecho, chapó para él. Y para vosotros, amigos, por seguirnos cada día. Está bonito el Giro de Italia, muy bonito. Habla castellano por los 4 costados, tenemos muchos favoritos. Sigamos gozando, que merece la pena.